Bien, vamos a empezar. Buenos días a todos, ¿cómo están? Primero que nada, feliz Navidad. Espero que hayan pasado unas bonitas Navidades y hayan podido descansar un poco. Después vamos a seguir viendo el tema de viento y su influencia en la arquitectura. Les voy a compartir pantalla entonces para que podamos ver la presentación. Ya, primero que nada, vamos a tener un pequeño repaso solamente para... Ahí me imagino que están viendo la presentación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos un flujo de líquido o también un flujo de aire? Esto se aplica en ambos casos, se aplica a los dos casos. Si tenemos, por ejemplo, una tubería que tiene un flujo de agua y esa tubería se angosta, ocurren dos cosas. Una es que para que el agua no se acumule en la cañería, tiene que moverse a velocidad más rápida. Entonces, en el punto 2, el agua se mueve más rápido que en el punto 1. Y el otro efecto que ocurre, que es menos intuitivo, es que la presión en el punto 2 baja. Eso lo habíamos visto en la clase pasada, tiene que ver con la ecuación de Bernoulli. Entonces, al bajar la presión, por ejemplo, si uno hace un hoyito aquí y hace un hoyito acá, uno ve que acá arriba el agua va a llegar más arriba en este caso que en este otro caso. ¿Y qué significa que el agua llegue un poco más arriba? Significa que la presión en el punto 1 es mayor que la presión en el punto 2. Entonces eso es un poco raro eso porque el agua en el punto 1 se mueve más lento y en el punto 2 se mueve más rápido. Y uno pensaría que la presión es mayor en el punto 2, pero es al revés, ¿ya? Y eso tiene influencia sobre cómo se mueve el agua y también cómo se mueve el viento. Esto ya también lo habíamos visto un poco, el principio de que la presión baja cuando el aire o el agua se mueve a mayor velocidad, es lo que usan los aviones para poder levantarse. ¿Ya? ¿Por qué? Repaso de nuevo. ¿Por qué el viento se mueve más rápido en la parte de arriba del ala que en la parte de abajo? Porque en la parte de arriba el aire tiene que moverse durante una distancia más larga que abajo. Si ustedes calculan el largo acá arriba, es más que el largo acá abajo. Y resulta que el aire el caudal tiene que mantenerse. El caudal es la cantidad total de aire que se mueve de un lugar a otro. Ese caudal tiene que mantenerse. Y para mantenerse entonces tiene que moverse más rápido acá arriba y más lento acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al haber mayor velocidad en la parte de arriba del ala, hay menor presión. Y al haber menor presión, entonces hay una fuerza que va desde abajo hacia arriba. Y esa fuerza es la que mantiene el avión arriba, ¿ya? Estos tipos de fuerza también se dan en los edificios cuando el viento hace presión sobre los edificios o sobre las casas, y eso tiene sus efectos sobre las estructuras. Vamos a ver algunos ejemplos un poquitito más adelante. Entonces, en un fluido, en el aire o en el agua, uno lo representa con una cosa que se llama las líneas de corriente. Y las líneas de corriente es más o menos lo que uno se puede imaginar. Es una línea que está relacionada con el movimiento del fluido en cada punto. Por ejemplo, aquí, en este dibujo aquí a la derecha, en un río, el agua no se mueve
en la misma dirección en todas partes, ¿cierto? Sino que el agua va girando, avanzando, yéndose un poco más lento, qué sé yo, y va cambiando de dirección. Entonces, las líneas de corriente son lo que sigue el movimiento del agua. Si ustedes, por ejemplo, pusieran una hoja arriba del río, esa hoja va a seguir las líneas de corriente. Entonces, la hoja les puede mostrar cómo se mueve el viento. Lo mismo se utiliza, ese efecto es el que se utiliza para poder entender los movimientos del viento. Por ejemplo, fíjense en esta figura aquí a la izquierda. Tenemos un auto, ese es el auto que tiene el vendedor de bebidas de la esquina, ¿ya? Y el auto se pone en un túnel de viento. ¿Para qué se pone en un túnel de viento? Para poder simular lo que ocurre en la vida real, o sea, simular lo que ocurre cuando el auto se mueve qué sé yo, en una carretera. Y estas líneas que están acá, entonces el viento se mueve de derecha a izquierda, el viento entra por este lado y sale por este otro lado, y estas líneas que se ven acá son simplemente un poco de humo que se tira para poder visualizar las líneas de viento, porque el viento, el aire uno no lo ve, entonces para poder ver las líneas se le tiran un poquitito de humo. Fíjense entonces qué es lo que hace el viento. El viento, en el caso de este auto, el viento se va y sigue más o menos por la línea del auto. Fíjense otra cosa, que las líneas se giran, las líneas en este caso están más distanciadas y aquí están un poco más juntas, pero no pierden su estructura. ¿En qué sentido? En el sentido de que la línea no se quiebra ni se cruza con la línea del lado, ¿ya? Eso es lo que se llama un flujo laminar. A ver, ¿lo tengo por aquí o no? Ya. Entonces, cuando las líneas de viento o de agua se mueven sin cruzarse y se mueven sin perderse, a eso se le llama flujo laminar. Por ejemplo, aquí al lado derecho es lo mismo, pero en una estructura parecida a un ala. Las líneas, fíjense que las líneas, esta línea de acá, sigue más, se curva un poco, pero no se mezcla con la línea del lado. Y siguen todas más o menos paralelas entre sí. Eso es lo que se llama flujo laminar, y el flujo laminar es lo ideal para que no hayan muchas fuerzas sobre la estructura. Entonces, cuando uno está diseñando algún sistema, alguna casa, edificio, auto, avión, lo que sea, lo ideal es mantener el flujo laminar. Y este flujo laminar, como les dije recién, es cuando las líneas de viento o las líneas de agua no se cruzan entre sí. ¿Ya? Cuando se empiezan a cruzar, eso es lo que se llama flujo turbulento. Y el flujo turbulento crea problemas que son a veces más o menos complicados. Por ejemplo, fíjense acá que aquí ya algunas líneas ya se empiezan a cruzar. Por ejemplo, esta línea aquí abajo, al lado derecho, uno empieza a ver que hay una línea que se mueve hacia arriba y se cruza con las otras. Ahí ya empieza a haber algo de flujo turbulento. Entonces, cuando uno quiere estudiar el efecto del viento sobre un edificio o sobre una casa, lo que se hace es hacer un modelo a escala del edificio y los alrededores y ponerlo en un túnel de viento. Esto, ¿para qué se hace? Para poder entender si es que el flujo de aire sigue siendo laminar o se empieza a poner turbulento. Les voy a mostrar ahora un ejemplo de lo que ocurre en una casa cuando se hace una simulación de viento. ¿Ya? Vamos a ver aquí este video.
A ver, tengo que poner, denme un segundito que tengo que poner el compartir. Es que este video muestra entendimiento, falta de explicación de lo que ocurriría con la cuadrada. Eso que ocurre, el viento viene por aquí, la parte de abajo del viento hacia abajo y hacia abajo. Este es lo que ocurre, esta parte de acá. Hay una explicación que derecha, pero aquí abajo esa línea no se quiere de forma siempre puede tener necesidad de puede tener, por ejemplo, ahí algo de algo se puede levantar salir volando. Cuéntame, No se escucha, ¿qué pasa? no se escucha lo que dice usted. Ah, no sé. Quizá, mire, cuando le sale como la pestaña, cuando usted va a compartir pantalla y le salen como las distintas pantallas, Claro. Ya. tiene que, al lado izquierdo de abajo, tiene que poner no compartir con sonido la pantalla. Form complicated patterns. Sí, es que estaba compartiendo el sonido. Bueno, en realidad está en inglés, así These que patterns are often quite Que surprising. no se le escucha a usted, profe, con el sonido del video. Perfecto, ningún problema. Vamos a partir de nuevo porque denme un segundito. Profe, ¿y si le baja el sonido al video? También puede ser eso. Veamos a ver qué es lo que es mejor. Denme un segundito. Ahora se puso lento. Ya, miren, les voy a dejar el sonido de la computadora para que ustedes puedan entender lo que está pasando, ¿ya? Used for direct solution of engineering problems, and also as an aid to understanding the concept of fluid motion. An open surface water channel, such as you see here, is often used in flow visualization. It consists of an inlet section, which distributes the flow evenly, fixed outer wall, and adjustable inner wall so that we can achieve any passage shape desired. The flow leads through a porous exit section to give an even velocity profile. There are a number of visualization methods that can be used with a water channel like this. We can use dye injection. We can use surface powder on the water. The first thing we're going to use here, however, is the hydrogen bubble method. If we connect DC voltage to a very fine wire, here 2 mil. Put the wire in the water. Electrolysis forms extremely small hydrogen bubbles swept off by the flow. Most of these bubbles are small enough so that they follow the flow quite accurately. A few large bubbles are also formed. When you ignore them, you're observing the flow pattern. Here you see a probe with multiple bent fingers, which make many fine lines. Another kind of probe is a single wire with sections insulated, so that we see bands of bubbles coming off the probe. In order to interpret flow pictures, we need to be quite clear about 4 concepts. These relate to pictures, kinematic description of the flow field. The first concept is the path line. The path line is the trajectory of the path of a given fluid element. Here we mark a small element so that we can follow its path. If we took a sinus slope, we would make the entire path visible. This is the proposed path line. You can check for yourself that each of these squares follows it.
the path line. You can check this by superposing the path line drawn earlier. Often it is useful to use multiple street lines to observe the flow field. You can make them multiple single wire you saw before. The third concept we need is the timeline. The timeline is defined as the instantaneous location of a line of fluid particles marked early to describe location of the flow. These lines are usually most useful when the marking location is normal to the flow direction, since then the location of the timeline, a short time later, shows the velocity profile of the flow field. Here we apply the timeline technique, steady flow past an airfoil. Here the angle which gives zero lift. The portion of the timeline passing above the airfoil rejoins the portion passing beneath at the trailing edge, except for the narrow boundary area where the flow is retarded by friction. The distance around either side of the airfoil is approximately the same. The timeline shows that the average speed above the airfoil is approximately the same as beneath it. When the airfoil is set at angles which give large lift, the portion of the timeline passing above the airfoil outruns the portion beneath. The velocity is higher near the upper surface. At negative incidence, the effects are reversed. The fourth concept we need is the streamline. A streamline is defined as any line that at a given Ya, entonces tenemos lo que ocurre cuando las estructuras cambian el movimiento del viento y cambian un fluido que es laminar a un fluido turbulento. Si se fijaron, si se acuerdan bien por ejemplo, el ejemplo de las casas, en el caso de la chimenea, si la chimenea no está colocada en el lugar adecuado, el humo se le va a ir a la segunda casa, o incluso el humo, en el caso de la primera casa, el humo, al tener un flujo turbulento, ese humo se va a empezar a meter por las ventanas adentro de la casa. En cambio, si la chimenea se pone en la parte donde el flujo es laminar, entonces significa que todo el humo se va a ir por la línea de corriente, ¿ya? Por supuesto, hay miles de variaciones de lo que ocurre en los flujos, dependiendo de la velocidad del viento, dependiendo de la estructura, ¿cierto? Pero eso hay que tenerlo muy claro. El flujo de aire o de agua puede ser laminar o turbulento. Y ¿cuándo empieza a ocurrir el flujo turbulento? En dos situaciones principalmente. Una es cuando hay una estructura que corta ese flujo laminar y esa estructura genera estos movimientos turbulentos. Pero la otra posibilidad es cuando aumenta la velocidad del viento o la velocidad del fluido. En ese caso, naturalmente, si empieza a aumentar la velocidad del viento, naturalmente se va a empezar a producir un flujo turbulento. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una estructura, un cañón, donde el aire se empieza a apretar,
¿qué va a ocurrir? Aumenta la velocidad, ¿cierto? Y al aumentar la velocidad, inmediatamente va a empezar a producirse flujo turbulento. Entonces, el flujo turbulento se produce en un caso porque aumenta la velocidad más de un cierto límite, y en el segundo caso cuando hay alguna estructura que es la que le cambia, que se pone que tapa el movimiento del aire laminar, del flujo laminar. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra propiedad es importante en el caso de los fluidos? La viscosidad. Todos más o menos sabemos qué es la viscosidad, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes meten el dedo en el agua, se les va a mojar un poquitito, pero el agua rápidamente se va, ¿cierto? Si ustedes meten el dedo en el aceite se les va a quedar pegado al dedo, y esa diferencia es la viscosidad. Y la viscosidad tiene que ver con los procesos de fricción del líquido o del fluido. Mientras más fricción tenga, más viscosidad va a existir. Ahora, la viscosidad está relacionada con el movimiento con el movimiento de los fluidos. Por eso hay que tener, hay otra cosa que uno tiene que tener clara respecto a la viscosidad. La viscosidad, entonces, primero que nada está relacionada con la fricción. Y la fricción está relacionada con el movimiento relativo entre un cuerpo y otro. Por ejemplo, si ustedes tienen una pared y sobre esa pared hay aire, fluye aire paralelo a la pared, ustedes dirían, el aire se mueve independiente de la pared. No, el aire no se mueve independiente de la pared. El aire que está en contacto con la pared, el primer milímetro o 0,5 milímetros, ese aire tiene un cierto roce con la pared. Y ese roce tiene el efecto de que el aire que está cercano a la pared no se va a mover, o casi no se va a mover. A medida que el aire, que ustedes se alejan de la pared, el roce entre ese aire y la pared va a ser menor. Por lo tanto, el aire va a empezar a moverse un poco más libremente. Pero, fíjense en ese detallito, imagínense lo que está pasando. Las moléculas de aire que están en contacto con la pared, esas moléculas no se mueven, independiente de qué tan intenso sea el viento que ustedes estén poniéndole. ¿Ya? A medida que se van alejando un poquitito de la pared, ahí sí las moléculas de aire empiezan a moverse. ¿Ya? Eso tiene efectos importantes para la temperatura. Por eso es que cuando uno está en el exterior y hace viento, a uno le empieza a dar frío. ¿Por qué? Y cuando no hace viento, a uno le puede dar calor. ¿Por qué? Porque las moléculas de aire que están en contacto con la piel, esas moléculas casi no se mueven, ¿cierto? Y esas moléculas a su vez se calientan porque el cuerpo está caliente. Y al calentarse, mantienen el calor alrededor del cuerpo. Cuando empieza a hacer viento, algunas de estas moléculas se empiezan a mover y por supuesto, quitan el calor que de esas moléculas se empieza a ir y les empieza a dar frío. Lo mismo ocurre en el caso de los buzos. ¿Por qué a los buzos no les da frío? A pesar de que, bueno, seguramente les da frío, pero les da mucho menos frío que si ustedes se metieran sin el traje de buzo. El traje de buzo es una goma. No es una parca gruesa que es capaz de quitar el frío, sino es simplemente una goma. Pero ¿por qué esa goma es capaz de mantener el calor? Porque entre la goma y la piel hay un poquitito de agua y esa agua se calienta en contacto con el cuerpo. Y la goma, a su vez, no permite que esa agua se mueva. Entonces, el agua caliente que está en contacto con el cuerpo mantiene a su vez el calor del cuerpo. ¿Ya? ¿Se fijan entonces? Esa es una manera de evitar que el calor se vaya, porque
las moléculas de aire o de fluido que están cerca de la piel no se mueven. ¿Ya? Entonces, y eso a su vez tiene que ver con la viscosidad. Entonces, mientras más viscoso el fluido, más roce tiene y más difícil, más difícil va a ser moverse para el fluido. La viscosidad del fluido tiene una gran dependencia con la temperatura. Entonces, mientras más alta es la temperatura, menor es la viscosidad. ¿Alguien me podría explicar por qué la viscosidad baja cuando aumenta la temperatura? Eso yo se los expliqué o lo conversamos hace un tiempo atrás, que tenía que ver con la temperatura. ¿Qué es lo que es la temperatura? A ver si alguien se acuerda. ¿Por qué cuando aumenta la temperatura la viscosidad baja? Piensen un poco en qué es lo que ocurre cuando aumenta la temperatura y qué es lo que ocurre con las moléculas cuando aumenta la temperatura. A ver, vamos a catetear a alguien, a ver si... Martina Antilef, ¿se te ocurre por qué podría disminuir la viscosidad cuando aumenta la temperatura? No, profe, lo siento. A ver, ¿te acuerdas un poquitito qué es lo que es la temperatura? Cuando hay alta temperatura, ¿qué pasa con las moléculas? ¿Qué es lo que es la temperatura? Aumentan su velocidad de movimiento, ¿no? Exacto. Cuando aumenta la temperatura, las moléculas empiezan a moverse más rápido, a vibrar más rápido, ¿cierto? Eso es la temperatura. La temperatura es eso. Acuérdense bien de esta cosa. Las moléculas empiezan a vibrar. Ahora, si las moléculas empiezan a vibrar mucho más entre ellos, significa que pueden moverse más fácilmente, porque están vibrando más rápido, están moviéndose más rápido. ¿Y qué es lo que es la viscosidad? La viscosidad es el movimiento relativo de las moléculas. ¿Se fijan? Entonces, mientras más viscoso un líquido, menos movimiento relativo de las moléculas hay. Es más difícil que las moléculas se muevan unas con respecto a otras, ¿ya? Pero resulta que la temperatura, el efecto que tiene es, la temperatura en realidad, la definición de temperatura es vibración de las moléculas. Entonces, mientras más temperatura, las moléculas más vibran. Y al vibrar más, simplemente hay más movimiento, bueno, hay más movimiento entre ellas, y si hay más movimiento significa que hay menos viscosidad. ¿Estamos? Entonces, son procesos físicos que ustedes tienen que tratar de imaginarse y aplicarlos a todas las estructuras y las cosas que estén haciendo. Ya. Veamos un poquitito, entonces, la viscosidad. Vamos a hacer un problema relacionado con lo que vimos hace un rato y lo que vimos la semana pasada y lo que vimos y lo que estamos viendo ahora. El movimiento del aire. Cuando se mueve un fluido, el fluido no se acumula en el lugar, ¿cierto? Por ejemplo, cuando el aire pasa por un túnel de viento, el aire entra por un lado y sale por el otro lado. Habíamos dicho que lo que se conserva es el caudal. El caudal se mantiene constante. ¿Y qué es lo que es el caudal? El caudal es el volumen dividido por el tiempo. O sea, ¿cuánto se demora, por ejemplo, aquí al lado izquierdo, en esta cañería? Este volumen que está un poco más oscuro, ¿cuánto se demora este volumen en pasar de un lado a otro? Es constante, ¿ya?
¿Por qué? Porque si no fuera constante, entonces empezaría a acumular agua en la cañería. Y eso no puede ocurrir porque la cañería tiene un cierto ancho, porque además hay una bomba o cualquier cosa que está moviendo el aire. Entonces, vamos a hacer este problema. Fíjense, el radio de una tubería disminuye de 0,2 a 0,1 metros. Si la velocidad media en la parte más ancha es de 3 metros por segundo, hay que encontrar la velocidad en la parte más estrecha. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer en la pizarrita para que sea más fácil entenderlo. Ya, a ver, sí, lista de la... ahí está. A ver, ahí se ve más o menos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un flujo, ya. Espérenme un poco, déjenme acordarme bien del problema. Disminuye 0,2. Ya, están viendo la pantalla, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un flujo de agua que pasa por una cañería, ¿ya? Y ese flujo de repente disminuye. Entonces, aquí tenemos un radio de 3 metros, phi, y aquí tenemos phi igual 2 metros. No me acuerdo si era el radio o el... un segundito. Radio disminuye a 0,2. Ya, entonces, fíjense acá. Tenemos esta cañería y tenemos un flujo de aire, de agua. Y el radio de la cañería disminuye de 0,2 metros a 0,1 metro. La velocidad en la parte más ancha es 3 metros por segundo y tenemos que calcular cuál es la velocidad en la parte más angosta. Veamos un poquitito, partamos por el principio. ¿Qué es lo que se conserva? Se conserva el caudal. Caudal igual constante. ¿Qué es lo que es el caudal? El caudal es el volumen partido por el tiempo. ¿Ya? Volumen partido por tiempo. Ahora, ¿qué es lo que es el volumen y qué tiene que ver el volumen con la velocidad? Supongamos que aquí tenemos ¿cómo se llama? Una sección, y esta sección tiene un ancho X, o una distancia D, pongámosle una distancia D mejor, ¿ya?
La velocidad, ¿cómo se define la velocidad? Es distancia partido por tiempo, ¿cierto? Supongamos entonces que este pedacito de acá, este volumen que tengo aquí, es el volumen que se va a mover, que se va a estar moviendo. Este volumen tiene que, la cantidad de este volumen tiene que demorarse un cierto tiempo en pasar por acá, y al pasar por acá tiene que demorarse el mismo tiempo. Este volumen que está aquí, al pasar por aquí, se tiene que demorar el mismo tiempo porque el caudal es constante, ¿ya? Entonces, si yo sé que la velocidad es la distancia partido por tiempo, el volumen, ¿cómo lo puedo calcular? El volumen es igual al el área por distancia. Este volumen de acá arriba es el área de la cañería por la distancia, por esa distancia, ¿cierto? Pero si la velocidad a su vez es la distancia partido por tiempo, entonces la distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿ya? Eso más o menos, la distancia es velocidad por tiempo, por lo tanto el volumen va a ser el área, estoy poniéndolo así para que no se enreden, por la velocidad por tiempo. ¿Ya? Ahí estamos. ¿Cuál va a ser el caudal en esta parte más ancha? El caudal, vamos a ponerle aquí, se me está enredando, aquí le vamos a llamar a esto 1 y a esta parte le vamos a llamar 2. El caudal 1, ¿qué va a ser? ¿Cómo va a ser el caudal 1? Va a ser el área por velocidad por tiempo, partido por tiempo, ¿cierto? Y por lo tanto se me va. Por lo tanto, el caudal 1 va a ser igual al área por velocidad. ¿Estamos? ¿Se alcanza a ver o no? Sí, se alcanza a ver, ya. Entonces, el caudal 1, que va a ser el caudal en esta parte más ancha de la cañería, va a ser igual al área de la cañería por la velocidad. Pero resulta que el caudal 1 tiene que ser igual al caudal 2. ¿Por qué? Porque el agua no se acumula en la cañería. ¿Y el caudal 2 cuál va a ser? El área 2 por velocidad 2, ¿cierto? Por lo tanto, espérenme un poco que me falta un borrador. Denme un segundo. Aquí encontré, entonces, el caudal El caudal 1, C1, es igual al caudal 2. Por lo tanto, el área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por velocidad 2. ¿Cuál es el área 1? El área 1. A ver, le pregunto a alguien para molestar a alguien o no. Bastián Núñez, ¿cómo calculo el área 1 de esa cañería? No callo, profe. No, No te escuché. ¿Qué cosa? no entiendo. Así que no callo. A ver, espera. ¿Cómo se calcula el área? A ver, la cañería.
¿cómo es la cañería? ¿Circular, cuadrada? Normalmente son circulares, ¿cierto? Circular. Perfecto. Por lo tanto, el área de la cañería es en el fondo, ahí se alcanza a ver, ¿cierto? Ah, Es no me lo vi. el área de un círculo. El Ya. área de un círculo, ¿y cuál es el área de un círculo? ¿Te acuerdas? Pi. Pi por la altura, ¿no? Pi por r cuadrado, pi por el radio al cuadrado. Ah, ya. El área de un círculo, área es igual a pi por r cuadrado, ¿cierto? Sí. Y el radio es este. ¿Se alcanza a ver? Sí. Ahí casi parece. Ya. Y entonces, ¿cuál sería el radio de este de acá? Este radio es 0,2, ¿cierto? Entonces, el área 1, el área de la cañería acá arriba sería pi por O 0,1 al cuadrado. 0,2 al cuadrado. 0,2, porque el área 1 es esta grande. 0,2 al cuadrado por la velocidad 1. ¿Cuál era la velocidad 1? Era 3 metros partido por segundo. ¿Es igual a qué cosa? Al área 2. ¿Y el área 2 cuál sería? Pi por 0,1 al cuadrado por la velocidad 2. ¿Y cuál es la velocidad 2? No la conocemos, ¿por cierto? Esa es la que tenemos que encontrar, V2. ¿Ya? Y ahora se nos van los pi y nos queda que V2 es igual a 0,2 al cuadrado por 3 partido por 0,1 al cuadrado. Y ahora, ¿cuánto vale eso? No vale la pena usar calculadora. 0,2 al cuadrado es 0,04 por 3 partido por 0,01. ¿Ya? Y eso es, se nos van eso, y 4 por 3 son 12. ¿12 qué cosa? Metros partido por segundo. ¿Ya? Entonces, fíjense todo lo que aumentó la velocidad. Aumentó de 3 metros por segundo a 12 metros por segundo. O sea, aumentó 4 veces. 4 por 3, 12. La velocidad aumentó 4 veces, a pesar de que el área, el radio disminuyó la mitad nomás, de 0,2 a 0,1. Entonces, fíjense todas las veces, el área disminuyó a la mitad, perdón, no el área, el radio disminuyó a la mitad, pero la velocidad aumentó 4 veces. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener ojo, porque cuando uno disminuye una cañería, por ejemplo, fíjense la media diferencia. Cuando la cañería disminuye en radio a la mitad, la velocidad aumenta 12 veces. Y eso es una buena diferencia. Ya, entonces, veamos, sigamos compartiendo acá. Ya, entonces tenemos resuelto ese problema. ¿Dónde está? Aquí. Ya. Entonces, ¿cuál es? La velocidad aumenta 12 veces. O sea, no, 4 veces, perdón. Ya, entonces aquí se ve un poco también lo que les había dicho hace un rato, cuando empieza a cambiar un flujo laminar a un flujo turbulento. Este es un flujo laminar en el cual las líneas van todas parejitas. Esto se llama laminar. Y este es el flujo turbulento. ¿Y por qué empieza a haber flujo turbulento? Principalmente tiene que ver con el aumento en la velocidad. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de los flujos turbulentos? Fíjense, bueno, aquí es solamente un dibujo, pero mira,
el flujo turbulento significa que las corrientes empiezan a ir unas para arriba y otras para abajo. ¿Ya? Empiezan a aumentar y disminuir las velocidades dependiendo de dónde está uno. Si aumentan y disminuyen las velocidades, ¿qué es lo que cambia también? La presión. Acuérdense que la presión cambia mucho con la velocidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que empieza a tener uno cuando el flujo es turbulento? Empieza uno a tener lugares con alta presión en un lugar y baja presión en otro lugar. Por ejemplo, aquí podríamos tener un lugar de alta presión y acá un lugar de baja presión. Y así sucesivamente. Entonces uno va teniendo sectores con alta presión y sectores con baja presión. ¿Qué efecto puede tener, por ejemplo, en un edificio? Si uno tiene un vidrio muy grande y a un lado del vidrio hay presión hacia un lado y al otro lado y en otra parte del vidrio hay presión hacia el otro lado, ¿qué puede pasar? Simplemente el vidrio se puede quebrar. ¿Ya? O en los casos más extremos, una pared se puede quebrar. Entonces, el flujo turbulento tiene el problema de que crea sectores con diferencias de presión. Lugares con alta presión aquí, por ejemplo, baja presión, alta presión, baja presión, y así sucesivamente. Y las presiones, ustedes saben que son fuerzas. Por lo tanto, pueden haber fuerzas diferenciales que puedan tener algún efecto sobre la estructura. ¿Ya? En cambio, acá arriba no. Acá arriba tenemos que la velocidad es toda la misma. La velocidad es pareja a lo largo del tubo, y si la velocidad es pareja, la presión es pareja. ¿Ya? Acá, por ejemplo, se ve otro ejemplo de un flujo turbulento. Aquí hay no sé, una vela, por ejemplo. Esa vela genera un aire caliente. El aire caliente empieza a subir. En realidad, aquí el aire es el que sube y junto con el aire va el humo y uno ve el humo. Acá, por ejemplo, en la primera parte tenemos flujo laminar, en que el aire se mueve en línea, más o menos en líneas parejas hacia arriba, y por aquí empieza a aparecer el flujo turbulento. ¿Ya? Y el flujo turbulento entonces tiene el problema de que hay lugares con altas y bajas presiones, y además cambian las viscosidades. Ya. Los flujos entonces, este es un ejemplo también un ejemplo más o menos bonito de flujo de atmosférico, Júpiter. Ustedes saben que Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, y Júpiter no es un planeta sólido como la Tierra, sino que es semigaseoso. Y la mayor parte de lo que nosotros vemos, lo que ustedes están viendo aquí, es en realidad puro gas. Júpiter es un planeta muy grande y la mayor parte de lo que se ve aquí es gas que está girando, y esta mancha roja que se ve acá, que es una mancha típica, de hecho, si ustedes se consiguen unos buenos binoculares o un telescopio chico, pueden ver Júpiter y podrían alcanzar a ver esta manchita roja. Y esta mancha roja es un flujo de aire, no, es un flujo de la atmósfera de Júpiter que es turbulento, que se genera un vórtice y ese vórtice va girando. ¿Ya? Eso no es necesario que lo veamos. ¿Ya? Vamos a ver. 10:33, ya. Entonces, el aire tiene el movimiento del aire tiene dos efectos que son más o menos clásicos: el arrastre y la sustentación. Cuando se mueve el aire o cuando se mueve el fluido, genera un movimiento de arrastre. ¿Por qué ese movimiento de arrastre? Porque las moléculas de aire están en contacto con el cuerpo o con la pared o con lo que sea, y eso a su vez
tiene un cierto roce. Cuando una partícula está en contacto con otra partícula, esas partículas ejercen un roce una sobre el otro, ¿ya? Y ese roce es el que hace lo que se llama la fuerza de arrastre. Eso ustedes seguramente lo han sentido. Cuando andan en bicicleta, sienten el viento. Y una característica de la fuerza de arrastre es que mientras más velocidad haya, la fuerza de arrastre aumenta al cuadrado. La fuerza de arrastre aumenta mucho más. Por ejemplo, cuando ustedes van lento en la bicicleta, el roce con el aire va a ser poco y la fuerza va a ser bastante poca. Pero si andan rápido, la fuerza va a ser mucho más rápido que la velocidad a la que ustedes van. A ver, ¿a qué me refiero? Si ustedes se mueven, por ejemplo, a 2 metros por segundo, van a sentir una cierta fuerza del aire cuando andan en bicicleta. Si ustedes se mueven a 4 metros por segundo, que es el doble, ya aumentan de 2 a 4 metros por segundo, aumentan la velocidad al doble, la fuerza que van a sentir no va a ser el doble, sino va a ser 4 veces la fuerza. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, la fuerza que se siente con la velocidad aumenta mucho más rápido que el aumento de la velocidad. Ya. Y el otro efecto que tiene el aire es la sustentación, y eso es lo que ya habíamos visto y tiene que ver con el movimiento de los aviones, ¿ya? Esto les da una cierta idea de lo que es la fuerza de arrastre. Fíjense en esta foto que hay acá. Aquí tenemos un auto. Este auto, cuando el aire choca con el auto, le va a hacer un roce. Y ese roce hace que el auto se mueva más lento. ¿Por qué? Porque hay un roce entre el aire y el auto. Fíjense el movimiento turbulento del aire acá atrás y lo mismo en este cubo. Bueno, esto ya lo vimos ya lo vieron en el video, ¿cierto? El movimiento turbulento del aire genera diferencias de presión. Aquí se ve un poco más clarito lo que ocurre. Acá hay movimiento turbulento. Y este movimiento turbulento, ¿qué es lo que ejerce? ¿Qué es lo que hace? Diferencias de presión. Entonces, ¿qué vamos a tener? En esta parte de aquí vamos a tener una presión y en esta parte un poco más allá vamos a tener otra presión y un poquitito más allá otra presión distinta. ¿Y qué efecto tiene eso sobre alguna estructura más o menos débil? Que puede romperla, ¿ya? Entonces, la fuerza de arrastre tiene que ver con la velocidad. Y la fuerza de arrastre, como está escrito acá, es proporcional al cuadrado de la velocidad, ¿ya? Y lo otro es un segundito, la fuerza de sustentación. La fuerza de sustentación, entonces, es lo que ocurre por la diferencia de presión. Y es lo que vimos en el ejemplo anterior. ¿Se acuerdan? En la clase anterior yo les hice este mismo ejemplo. ¿Por qué se levanta la hoja de papel? Porque el aire, al pasar por arriba, pasa más rápido. El aire que está acá abajo está quieto, ¿cierto? El aire que está acá arriba se mueve rápido. Al moverse rápido, hay baja de presión. Y el aire que está acá abajo tiene la misma presión normal, pero esta es más baja. Y al haber diferencia de presión, entonces hay una fuerza hacia arriba. ¿Ya? Por eso, podría ser, los vidrios, por ejemplo, en un edificio, se podrían quebrar hacia afuera. Eso es como raro, ¿cierto? ¿Por qué un vidrio? Porque uno diría, el viento sopla sobre el vidrio y entonces el vidrio se va hacia adentro, pero podría irse hacia afuera. Por este mismo efecto, fíjense. ¿Qué pasa si el viento pasa muy rápido por fuera de un vidrio? Hay una baja de presión. Y al haber una baja de presión,
hay una fuerza desde el interior hacia el exterior. Entonces el vidrio podría quebrarse hacia afuera, ¿ya? Entonces, las velocidades de los vientos tienen que ver con las diferencias de presión. Y esas diferencias de presión tienen un efecto sobre las estructuras, ¿ya? Estamos justo para descansar un ratito. En realidad yo voy a descansar porque yo soy el que estaba hablando como una hora seguido. Así que vamos a parar ahora hasta las 10:55, son las 10:40, hasta las 10:55 vamos a parar y seguimos un ratito más, ¿ya? Entonces nos vemos en unos minutos. Vamos a poner ahí, vamos a dejar de grabar por ahora. Bien, vamos a seguir entonces y les voy a compartir pantalla de nuevo para que veamos lo que falta de viento. Entonces, las fuerzas que hay sobre las estructuras son de dos tipos. Por un lado, la fuerza de sustentación y por otro lado, la fuerza de arrastre, ¿ya? La fuerza de arrastre tiende a mover las cosas en la dirección del viento y esas fuerzas de arrastre tienen que ver con la velocidad del viento. Si la velocidad del viento es alta, la fuerza aumenta con el cuadrado de la velocidad. Si la velocidad del viento es baja, la fuerza aumenta con la velocidad lineal, ¿ya? Piensen un poco en lo de la bicicleta. Si ustedes van lento, la fuerza es muy baja, es baja porque aumenta con la velocidad de la bicicleta. Si ustedes van muy rápido, van a sentir una fuerza mucho más alta porque la fuerza aumenta con el cuadrado de la velocidad, o sea, aumenta más rápido que lo que ustedes aumentan la velocidad, ¿ya? Entonces, en el caso de los edificios de gran altura, ahí sí es importante empezar a calcular y entender bien lo de las fuerzas de arrastre, ¿ya? Les voy a mostrar de nuevo otro video en que se ve qué es lo que ocurre en el diseño de los rascacielos. Aquí hay pocos rascacielos, en Chile hay uno que otro nomás, pero este es un tema bien interesante, así que lo vamos a ver ahora. Vamos a saltarnos ese aviso. This is a hole on top of the Shanghai World Financial Center. This is a 660-ton steel ball hanging inside of Taipei 101. And these are massive clockwise balconies on the Burj Khalifa, the tallest building ever made. These design choices might seem like gimmicks to give these skyscrapers their iconic looks, but behind each feature is a brilliant engineering trick designed to do one thing: confuse the wind. Wind can cause a bunch of issues for buildings: broken windows, structural damage, and discomfort for the people inside. And today's super skinny skyscrapers have to deal with a particular wind-induced phenomenon called vortex shedding. This happens when wind flowing past a building creates vortices, strong swirls of air, that magnify the damaging effects of wind. In low winds, these vortices cancel each other out, but in higher winds they create alternating low pressure zones that make the building rock back and forth. As the wind speed increases, so does the intensity of the back and forth movement. Every object also has its own natural sway frequency, and when that matches the frequency of vortex shedding, it creates a dramatic spike in the intensity of swaying. On the top floors of a high-rise, that kind of swaying can be nauseating, plus it can damage the integrity of the building. But architects have an arsenal of tricks to reduce movement. The first one? Tapering.
The higher up you build, the stronger the wind force gets. So to reduce surface area where wind is stronger, designers can simply make a building skinnier as it gets taller. They can do that with tapering, like the Shard in London, or with periodic setbacks, like the Willis Tower in Chicago. Then designers can soften edges. Hard edges aren't good on wind, so you'll often see skyscrapers with round corners, but architects can achieve a similar effect with small cutouts from the edges. Take Taipei 101, for example. The building was originally designed with square corners, but when a scale model was tested in a wind tunnel, the designers saw a lot of swaying. Here are the results after designers added sawtooth corners. They reduced movement by 25%. The next option is pretty simple. You can just open it up with holes. Skyscrapers like Saudi Arabia's Kingdom Center and Shanghai's World Financial Center do this with a single gap up top, allowing wind to pass through where it's blowing the strongest. But 432 Park Avenue in New York achieves this effect with several double floor cutouts that allow wind to pass through along the length of the entire tower. There's also twisting. This wind resistance technique makes for some of the most stunning skylines today. Dramatic spirals redirect the wind, guiding it upward and off the building. That's the same wind resistance trick used by some industrial chimneys and car antennas. Corkscrew shapes like this were impossible to build until fairly recently, thanks to advancements in software and material science. And they're also promising from a sustainability perspective. During the design process on the Shanghai Tower, for example, adding the iconic twist reduced the wind load by 24%, saving developers $58 million in structural material. Finally, there's the technique so good, it's invisible. Damping. Dampers are mechanisms designed to absorb the energy from a building's movement, counteracting the effect of the wind. Skyscrapers do this in two major ways. First are slosh tanks. These are containers filled with several tons of water. The water sloshes back and forth, and its weight displacement helps keep the building from swaying. Second are tuned mass dampers, massive weights suspended in the middle of a building. These were traditionally hidden away in building design, placed on empty floors with other technical equipment. But they don't have to be. Taipei 101's tuned mass damper has been a popular tourist attraction since it opened in 2004. They even have a mascot for it, Damper Baby. It's a little weird. These shapes, holes, and counterweights form a secret design language hidden inside of our skylines. And as more people move out of rural areas and into urban ones, skyscrapers will keep getting taller and skinnier. These technologies are what's making that future possible and letting us keep building into the sky. Thank you so much for watching. If you haven't already heard, we've launched a membership program with YouTube called the Vox Video. Bien, entonces, sigamos. Denme un segundito. ¿Dónde está? Aquí estamos. Ya. Entonces, lo que ocurre es que el viento ejerce mucha fuerza, y esa fuerza no solamente es en la dirección del viento, sino que esa fuerza tiene que ver con las diferencias de presión. No sé si se fijaron que en algunos casos, cuando se forman vórtices, esos vórtices crean altas presiones en una parte y bajas presiones en otra parte, y por lo tanto se producen fuerzas que en unos casos pueden ser muy grandes, ¿ya? Y esas fuerzas pueden producir daños en algunos casos, ¿ya? Vamos a, denme un segundito, vamos a ver, cambiar un poco de tema, vamos a seguir viendo viento, eso sí, pero vamos a cambiar un poco el tema porque tenemos que ver cómo ocurre el viento en nuestro país, ¿ya? Vamos a compartir pantalla de nuevo. Aquí tenemos lo que les voy a mostrar un poco ahora es qué es lo que ocurre con el viento específicamente en Chile. Porque si ustedes se fijaron en los videos, en algunos de los videos y en otros de en la mayoría de los videos que mostraron, son videos hechos bueno, son todos en inglés, por lo tanto no están hechos en Chile, y por lo tanto obedecen a las condiciones que hay en otras partes del mundo. Específicamente a los vientos que son mucho más grandes que los vientos que ocurren en Chile. Entonces eso vamos a ver un poquitito, porque ustedes en general van a estar diseñando en Chile, ¿cierto? Algunos se irán afuera, pero la mayoría van a estar diseñando acá.
Por lo tanto, tenemos que ver un poco cuál es la estructura y qué es lo que ocurre en este país. Ustedes saben que Chile está a un lado de la cordillera y por lo tanto la estructura, el perfil a lo largo de todo Chile es más o menos lo que se ve acá. Tenemos por un lado la cordillera, la tierra y después el mar. Y esta estructura es la misma a lo largo de todo Chile. No tenemos el mar al otro lado, no tenemos sectores planos, hay muy pocos, los sectores planos están en Punta Arenas o más al sur de Punta Arenas, por lo tanto es muy poca la influencia o el efecto que tienen sobre las estructuras y el diseño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el viento? Primero que nada, el agua está moderada por la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt es una corriente fría que viene de la Antártida y que mantiene toda la temperatura del agua a lo largo de todo Chile baja, incluso a lo largo de Perú y parte de Ecuador. Si ustedes van a Argentina, en Buenos Aires, por allá no tienen la corriente de Humboldt y el mar en verano es más o menos caliente y en invierno es más o menos frío. En cambio en Chile, por el hecho de que tenemos la corriente de Humboldt, el agua es siempre fría. La temperatura del agua más o menos es 14 grados, entre 12 y 15 grados más o menos, ¿ya? Y se mantiene más o menos constante a lo largo de todo el año. ¿Qué ocurre con la Tierra? La Tierra, por otro lado, durante el día recibe radiación solar y se calienta. El mar recibe la misma radiación solar que recibe la Tierra, pero hay una gran diferencia. Hay dos grandes diferencias. El mar, el agua tiene lo que se llama capacidad calórica muy grande. Y eso significa que, aunque le llegue radiación solar, no se calienta. El agua no se calienta tanto como se calienta la Tierra, debido a que la capacidad calórica del agua es mucho más alta. Y por otro lado, tenemos la corriente de Humboldt que está constantemente trayendo agua fría desde la Antártida. Por lo tanto, la temperatura del agua se mantiene más o menos constante y la Tierra es la que sube y baja su temperatura durante el día y la noche. Entonces, durante el día, el Sol calienta la Tierra. Ese calentamiento de la Tierra, ojo, aquí hay que tener mucho cuidado con esto. El Sol calienta la Tierra, no calienta el aire. El aire es transparente, por lo tanto no se calienta con la radiación solar. Lo que se calienta es la Tierra. Ahora, la Tierra, a su vez, calienta el aire que está cercano a la Tierra por contacto. Porque las moléculas de aire están en contacto con la Tierra y esas moléculas se calientan. Y a su vez, esas moléculas van calentando a las moléculas que están más arriba. Entonces, es un efecto que, aunque muchos lo puedan creer que no es así, lo que se calienta es la Tierra y no el aire. Y la Tierra es la que calienta al aire que está cercano, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre cuando se calienta el aire? Al calentarse el aire se empieza a expandir, y al expandirse baja su peso y se empieza a levantar. Entonces las masas de aire caliente, que son más livianas, suben tal como se ve aquí en esta figura, y crean un sector de baja presión. ¿Ya? Ustedes saben que el aire apunta del sector de alta presión al sector de baja presión. En el mar, la presión se mantiene más o menos constante porque el mar se mantiene frío. Y al mantenerse frío no calienta el aire que está acá. Entonces el aire se calienta sobre la Tierra, empieza a subir y baja la presión y por lo tanto ocurre un viento que entra desde el mar hacia la Tierra. Este viento es dominante en todo Chile. Bueno, en realidad en Chile hasta Puerto Montt más o menos. En la zona más sureña ya no es tan parejo eso. Pero este viento que entra desde el mar hacia la Tierra
es un viento muy característico de toda la zona norte, centro y centro-sur. ¿Y cuándo ocurre este viento? Ocurre cuando la radiación solar es más fuerte y cuando hay más altas temperaturas. Por lo tanto, ocurre entre las 12 y las 6 de la tarde aproximadamente, ¿ya? Entonces, en ese periodo del día ocurre un viento que entra hacia la Tierra. ¿Qué características tiene este viento? Además de que la velocidad es más o menos alta, entra aire limpio, porque el aire que está sobre el océano es aire limpio, porque no hay chimeneas en el océano, ni hay autos que emitan contaminación, por lo tanto es un aire limpio, y ese aire al entrar durante la tarde limpia, esto es un poco de contaminación ambiental a propósito, entra aire limpio desde el océano, y ese aire limpia la tierra, limpia el sector donde entra. Ahora, Santiago es parte de lo que estamos hablando y por lo tanto, en Santiago, durante la tarde, va a haber un viento que entra desde el mar hacia la cordillera. Si ustedes hoy día en la tarde salen, qué sé yo, a las 2, 3 de la tarde, y se fijan desde dónde viene el viento, van a fijarse que el viento viene desde la costa y va un poco hacia la cordillera. Y si se fijan con más cuidado, van a sentir que el viento es más o menos intenso, no es muy alto. Ahora, como Chile tiene mucha cordillera y muchos cerros, las velocidades del viento en general son bajas. Son bajas comparadas con lo que ocurre en otras partes del mundo. Y son bajas comparadas con todos los videos que estuvimos viendo. Esos videos están hechos en otros sectores donde hay mucho menos cerro, mucho menos montaña, y por lo tanto las velocidades son mucho más altas que lo que hay acá en Chile. Entonces, esta brisa marina es predominante a lo largo de todo Chile y es la que genera un viento que aumenta durante la tarde. En la noche ocurre un efecto al revés, pero no es tan intenso. ¿Qué pasa en la noche? Primero que nada, yo ya les dije que, aquí esto está malo, a propósito, esto es lo que ocurre en otros océanos. En la noche, el océano se mantiene con la misma temperatura, más o menos con la misma temperatura. Seguramente baja un poco, pero no demasiado. Pero la Tierra sí se enfría. La Tierra en la noche se enfría mucho más rápido que lo que se enfría el mar. ¿Por qué? Porque el mar y el agua tienen mucho más capacidad calórica que la Tierra. ¿Qué significa la capacidad calórica? La capacidad calórica es la capacidad de un cuerpo para mantener calor. El agua es capaz de mantener mucho calor y la Tierra no es capaz de mantener mucho calor. Entonces, en la noche, cuando ya no hay sol, cuando ya no hay radiación solar, esta Tierra se empieza a enfriar. ¿Por qué se enfría? Porque, si se acuerdan bien, los cuerpos cuando están calientes emiten radiación. Y la Tierra, como está más o menos caliente, no demasiado caliente, pero está más o menos caliente, esa Tierra emite radiación. Y esa radiación se va al espacio y se lleva el calor. Entonces la Tierra en la noche se enfría, pero el mar no se enfría tanto y ocurre el proceso contrario. Al enfriarse la Tierra, se enfría el aire que está cerca de la Tierra. Y el aire frío es más pesado y como que se va hacia abajo, ¿ya? Y por lo tanto, se genera una zona de más alta presión en la Tierra y una presión relativamente más baja en el océano. Esto hay que borrarlo. Denme un segundito, porque aquí no me gusta que haya pifias. Vamos a censurar esta cosa, ¿ya?
Ya. Censuramos eso. ¿Por qué se lo censuré? Porque esto no es lo que ocurre en Chile. En Chile ocurre, la temperatura del mar se mantiene más o menos constante durante la noche porque es la temperatura que tiene que ver con la corriente de Humboldt. En cambio, en la Tierra no, en la Tierra la temperatura sí baja porque emite radiación hacia el espacio y se enfría. Hagan la prueba, pongan la mano sobre el suelo durante el día cuando hay sol y van a ver que está caliente. Y pongan la mano sobre el mismo suelo en la noche y van a ver que está más frío, ¿ya? Entonces, esa diferencia de temperatura genera que el aire que está cerca se empiece a enfriar en la noche y por lo tanto al enfriarse se contrae, porque la temperatura hace que la baja temperatura hace que el aire se contraiga y se genera una alta presión. Y esta alta presión genera un viento que va hacia la costa. Ahora, este viento es muy débil porque la temperatura del mar no cambia tanto. En la noche no cambia mucho, así que no hay mucha diferencia de presión aquí, y aquí solamente aumenta la presión porque la Tierra se enfría. Pero la Tierra no se enfría tanto tampoco, así que el viento nocturno es mucho más débil que el viento diurno, ¿ya? Y eso se puede medir y se puede ver. ¿Dónde está? Acá. Esta figura que está aquí muestra un perfil típico de viento en un día cualquiera. Esto es en invierno, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos graficado en esta parte? Primero que nada, el eje X muestra las horas del día, de las 0 horas hasta las 24, ¿ya? Y el eje Y muestra la velocidad del viento a lo largo del día, muestra la velocidad del viento. Concentración, ahí dice concentración, no debería ser concentración. Esto debería ser velocidad, ya ahí está mal escrito, no, eso es velocidad. Vamos a arreglarlo también, disculpen un poquitito. Espérense, formato, giro, donde está, necesito posición. Ahí sí. Ya, entonces, ahora sí estoy más tranquilo porque esto estaba mal aquí. Ya, entonces, la velocidad, fíjense, ya, a las 2 de la mañana, entre las 0 y las 8 de la mañana, esto es en la noche y temprano en la mañana, fíjense que la velocidad es menos de 0,5 metros por segundo, promedio, por supuesto. Este es el promedio de algún mes en invierno, ¿ya? Entonces, en la noche la velocidad del viento es muy baja. Y durante la mañana, cuando empieza a salir el sol, ya empieza a aumentar la velocidad del viento. A las 12 ya empieza a aumentar, a las 2, 4 y a las 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde es máxima. ¿Se fijan entonces? Esto, ¿por qué? Porque a esa hora el sol, el sol calienta la Tierra de a poco se va calentando y la Tierra aumenta, la Tierra alcanza su temperatura máxima como a las 4 o 5 de la tarde. De hecho,
el calor máximo se alcanza siempre como a las 4 o 5 de la tarde. Y a esa hora es cuando el viento es mayor. ¿Qué significa eso? Y este viento, ¿de dónde viene? De lo que vimos recién, viene del mar, ¿ya? Este gráfico que está acá es el viento en el Parque O'Higgins. El Parque O'Higgins está en el centro de la ciudad de Santiago. Fíjense qué es lo que ocurre en la noche. En la noche el viento empieza a bajar y llega casi a cero. Bueno, no a casi cero, pero llega más o menos a la misma velocidad que hay en la noche. ¿Qué significa eso? Que el viento que baja de la cordillera es un viento muy débil. El viento que les mostré hace un rato, este viento que ocurre durante la noche es un viento débil y en algunas partes simplemente no se siente. En otras partes sí, por supuesto, pero en algunas partes no se siente, ¿ya? Pero este perfil que ustedes están viendo aquí, este perfil es el que se repite a lo largo del día en todas las ciudades de Chile. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes tienen que saber que durante la tarde va a haber un viento un poco más fuerte y que entra desde el mar. En invierno, este gráfico que está acá es el gráfico en invierno, que llega, qué sé yo, a un poco más de 2 metros por segundo promedio. En verano, el perfil es más o menos el mismo, pero la velocidad es un poco más alta. En verano el promedio puede llegar a 3,5 o 4 metros por segundo, pero la velocidad máxima es a la misma hora, que es a las 4, 5 de la tarde, 6 de la tarde, y la velocidad mínima es en la noche. ¿Ya? Otras características del viento. A ver, este viento que estoy hablándoles ahora es el viento que está relacionado con la costa y el mar, por el hecho de que el mar se mantenga a temperatura más o menos constante. Pero hay otro viento también, que es el viento valle-montaña, que se llama. El viento valle-montaña es un viento que también tiene características parecidas, pero que está relacionado con los valles y las montañas. Durante la tarde, el sol calienta los sectores que están más bajos. Y ese aire caliente sube y se va hacia la cordillera, ¿ya? Este aire caliente que sube en el valle se une al aire que viene desde el mar, ¿ya? Por lo tanto, durante la tarde tenemos ese efecto de que el aire caliente al subir genera un movimiento ascendente hacia la cordillera. Pero en la noche, ¿qué es lo que ocurre? En la noche lo que se enfría más es las partes altas de los cerros. Las partes altas de los cerros se enfrían más que lo que se enfrían las partes bajas, de lo que se enfría el valle. Y el aire, por lo tanto, al estar más frío acá arriba, baja y baja a lo largo de la falda de los cerros. Por lo tanto, es un aire descendente en la noche. Y este aire, uno lo siente y uno lo ve porque se puede medir. Les voy a mostrar un gráfico, más o menos. ¿Dónde está este gráfico? Acá. Esto es un poquitito más complicado, pero miren, este gráfico que tengo aquí es el viento promedio en enero del año 2000. Algunos de ustedes no habían ni nacido todavía. En enero del año 2000, en varios sectores de Santiago. Este es en Pudahuel, Cerrillos, Parque O'Higgins, La Florida y Las Condes. Estos son los promedios durante enero. Veamos el Parque O'Higgins. El Parque O'Higgins es el que les mostré recién. El otro gráfico que les mostré era del Parque O'Higgins en invierno. Esta línea con el círculo abierto es el Parque O'Higgins en verano. ¿Cuál es? Este de acá, ¿cierto? Este de aquí
bueno, el viento no es mucho más alto, dice el promedio es algo así, un poco más de 3 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad en verano es un poco más alta que la velocidad en invierno. Pero fíjense, por ejemplo, lo que pasa en Cerrillos. Cerrillos está más hacia la costa, ¿cierto? Y en Cerrillos el aire, la velocidad del viento es mucho más alta. ¿Por qué ocurre eso en Cerrillos? Se los voy a mostrar en un ratito más, porque tiene un poco que ver con los valles y tiene que ver con los cerros que hay en la cercanía. Pero ¿qué les quiero mencionar aquí? Veamos qué pasa en Las Condes. La estación Las Condes, la que mide la velocidad del viento en Las Condes, es una estación que está bastante arriba y está más o menos cerca de los cerros. Para los que conozcan, está cerca de un parque, hay el estadio de la Corfo, hay un estadio que es de la Corfo que está por ahí arriba y allá está la estación. Entonces, ¿qué ocurre en Las Condes? Las Condes está más o menos cerca del cerro, ¿cierto? Fíjense lo que ocurre con la velocidad del viento en Las Condes en la noche. Esta es la velocidad del viento en la noche y temprano en la mañana, ¿cierto? Casi todas las estaciones tienen viento bajo en la noche. Pudahuel, Parque, La Florida, todas tienen viento bajo y las Cerrillos también. Pero ¿qué pasa en Las Condes? Las Condes tiene la velocidad del viento en la noche es un poco más alta que estas otras estaciones que están aquí. Se fijan que en la noche en Las Condes el viento llega más o menos a 1,5 metros por segundo y las demás estaciones tienen 0,5, 0,8 metros por segundo. Por lo tanto, la estación Las Condes tiene velocidad del viento más alta que las otras estaciones. ¿Por qué ocurre esto? Porque Las Condes está más cerca del cerro, más cerca de la cordillera. Y por lo tanto, en la estación Las Condes ocurre lo que se ve aquí en esta figura a la derecha. El viento frío que baja de la cordillera se siente en la estación Las Condes. Pero en las demás estaciones que están más lejos, ya no se siente ese aire porque es un viento muy débil. Entonces, ese es un efecto particular que está relacionado con la cercanía a los cerros. Y ahora, esto es algo que nosotros estamos estudiando ahora, tiene dos efectos importantes en arquitectura y en diseño. Una es que van a tener un vientecillo, una brisa en la noche que les va a llegar a las casas que están cerca del cerro. Ese viento no le va a llegar a las casas que están más lejos de los cerros, ¿cierto? Y hay otro efecto que también es importante, y es que este aire frío que viene de la cordillera y que baja en la noche, es un aire que viene más o menos limpio. ¿Por qué? Porque arriba de los cerros no hay fábricas ni hay autos. En la punta del cerro no hay autos ni nada, ¿ya? Salvo cuando manden a los que se portan mal, los mandan a la punta del cerro, ¿cierto? Pero, en general, el aire que baja de la cordillera es un aire limpio. Por lo tanto, en la noche, este aire va a limpiar el sector que está cerca del cerro. Pero, desgraciadamente, no va a limpiar los sectores que están más lejos. Y eso en Santiago se nota. ¿Qué ocurre? Todos los sectores, todas las casas que están cerca del cerro, por ejemplo, las casas que están en el sector alto de Las Condes, en el sector alto de La Reina, el sector alto de La Florida, el sector alto de Puente Alto, todas esas casas que están cerca del cerro, durante la noche sienten una brisa que baja del cerro y esa brisa viene limpia, viene con aire limpio y por lo tanto va a limpiar todo este sector que está cerca del cerro. Entonces, las casas que están más cerca del cerro, durante la noche tienen mejor aire que las casas que están más hacia el centro. Y eso de hecho se mide. Se mide y uno puede ver la diferencia que hay entre la calidad del aire
en los sectores que están cerca de los cerros y la calidad del aire en los sectores que están hacia el centro de la ciudad. Entonces, este aire, como les digo, el aire frío que baja en la noche es un viento más o menos débil, que solamente se siente en la cercanía de los cerros, no se siente en los lugares más alejados. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Las direcciones. Acá se puede ver claramente que durante el día el viento viene del mar y entra hacia la tierra, ¿cierto? Por lo tanto, es un viento oeste. Viento que viene del oeste y entra hacia el este. Durante la noche, el viento cambia de dirección y apunta desde el este hacia el oeste, ¿ya? Esa diferencia de dirección se anota con lo que se llama la rosa del viento. La rosa de los vientos es un dibujo, es un gráfico que sirve para mostrar cómo sopla el viento, cuál es la dirección que sopla el viento. Esta rosa es un poco complicada, al comienzo es un poco complicada de entender, pero no es tanto, fíjense. Primero que nada, la rosa de los vientos indica las direcciones. El norte está arriba, hacia el lado derecho, 90 grados, está el este, el sur está aquí abajo, 180 grados, y el oeste está a este otro lado, 270 grados. Esto es lo que se llama la rosa de los vientos. Ahora, ¿qué es lo que significa la rosa de los vientos? A ver, les voy a mostrar. Es que en realidad esta rosa no está muy bonita. Déjenme buscar una rosa un poco más bonita, ya, en un segundito. Ya, aquí les puse otra rosa de los vientos. ¿Qué es lo que se hace cuando uno calcula o anota la rosa de los vientos? La rosa de los vientos lo que hace es graficar en este gráfico circular cuántas veces el viento apunta en una cierta dirección. Por ejemplo, veamos acá esta que está aquí a la derecha, esta rosa oeste. Se fijan que la rosa es un poco más grande en esta parte, un poco más larga en esta parte. Igual no me gusta un poco la rosa, pero bueno. Después en la próxima clase les voy a explicar un poco mejor lo que es la rosa de los vientos. Pero miren, ¿qué es lo que significa que esta parte sea más grande? Significa que el viento apuntó más veces en esta dirección. Ahora, ¿cuál es la dirección oeste? Fíjense en esta flechita. La dirección oeste es la dirección que viene del oeste y va hacia el centro, va hacia allá. Entonces, el hecho que el viento apunte más veces en esta dirección significa que el viento apunta más veces desde el oeste hacia el este. Si la dirección es 180, dirección 180 grados significa que el viento viene del sur y apunta hacia el norte. Cuando uno habla de viento sur o viento norte, viento sur significa que el viento viene desde el sur. ¿Estamos? Viento norte significa que el viento viene desde el norte.
Y si viene del norte, significa que apunta hacia el sur. ¿Ya? Viento este significa que el viento viene desde el este y apunta hacia el oeste. ¿Estamos? Esa es la convención de la rosa de los vientos. Entonces, la rosa de los vientos lo que muestra es cuántas veces el viento apunta en una determinada dirección. Por ejemplo, este gráfico que está acá abajo tiene esta línea de aquí, es más larga, ¿cierto? Esta línea de aquí significa noroeste, noroeste o noroeste, ¿ya? Significa que el viento apuntó más veces en la dirección noroeste. ¿Y cuál es la dirección noroeste? Es desde acá arriba hacia abajo, ¿ya? Entonces, acuérdense, las direcciones, vamos a ponerlo acá arriba para que las direcciones son como está acá. Ya. De nuevo, que la dirección sea noroeste significa que el viento apunta como está indicado en esta flecha. Apunta desde el noroeste hacia el sureste. ¿Ya? Entonces, la rosa del viento, el significado de la rosa de los vientos es eso. ¿Cuál es la rosa típica de Chile? Es algo parecido a lo que está acá arriba, que el viento apunta principalmente desde el oeste hacia el este. ¿Por qué eso? Porque durante la tarde el viento entra desde el mar y va hacia la cordillera. El mar está hacia el oeste y la cordillera está hacia el este. Por lo tanto, el viento predominante en Chile es el viento que entra desde el mar, viento oeste, y que se va hacia la cordillera que está hacia el este. Entonces, hay otras rosas de viento en las cuales se las voy a mostrar la próxima semana. Uno ve que la dirección durante la tarde es una dirección muy, muy específica y que apunta solamente en una sola dirección. ¿Ya? Este gráfico que está acá, entonces, muestra cómo apunta el viento en la mayor parte de Chile. Y si se fijan, no, esto no es todo Chile, sino que es la parte sur de Chile, pero bueno. Durante la tarde, entonces, el viento entra hacia la cordillera. Acá hay un gráfico de los vientos durante la tarde en el sector de Santiago y cercano a Santiago. ¿Qué es lo que se ve principalmente? Se ve que el viento va hacia el interior. ¿Se fijan? Todas estas flechas indican que el viento entra. Y viene la costa hasta este lado y acá está la cordillera. ¿Por qué ocurren estas diferencias de viento en distintos lugares? ¿Por qué, por ejemplo, aquí apunta hacia allá y aquí un poco hacia el sur? Eso está relacionado con los valles. Los valles, a su vez, modulan la dirección del viento. Es más o menos obvio que en un valle el viento va a seguir la dirección del valle, ¿cierto? Entonces, si el viento viene desde la costa y encuentra un valle que está un poco hacia el norte, entonces el viento se va a ir hacia el norte. En el caso del Cajón del Maipo, por ejemplo, el Cajón del Maipo es lo que está aquí, donde estoy mostrándolo yo con la flecha, el valle en el Cajón del Maipo apunta en esta dirección. En el valle del Mapocho, el viento apunta en la dirección noreste. ¿Ya? Acá en la zona de Polpaico hay un poco de viento hacia el norte. ¿Por qué? De nuevo, porque los valles son los que modulan la dirección del viento. Entonces, ¿para qué nos sirve la dirección del viento? Bueno, para muchas cosas, por supuesto, pero hay algunas cosas específicas y les voy a contar un ejemplo que a mí me ocurrió una vez en la USACH. Se pusieron unas carpas para la recepción de los alumnos nuevos, en otros tiempos cuando uno podía ir a la USACH. ¿Qué ocurre?
esas carpas tapan, tapan el viento, tapan el sol, y adentro de la carpa hacía un calor horrible. ¿Qué es lo que hicieron con las carpas? Las carpas las orientaron, las carpas tenían unas aberturas, y esas aberturas estaban orientadas hacia el norte. ¿Qué es lo que debería haber hecho un buen arquitecto ahí? Orientar esas aberturas de las carpas hacia el este. ¿Por qué hacia el este? Porque el viento viene desde el este durante la tarde. Y por lo tanto, el viento entra por esas aberturas y puede bajar el calor y puede quitarle un poco de temperatura al interior de las carpas, ¿ya? Se los digo porque, porque el calor que hacía dentro de esas cosas era horrible, pero afuera hacía viento. Si ese viento se hubiera dirigido de manera adecuada, entonces adentro de la carpa no hubiera hecho tanto calor y hubiera sido más agradable. Pero el que puso las carpas no sabía este tema de los vientos y por lo tanto lo puso de cualquier manera. Entonces, cuando uno hace un diseño, uno tiene que considerar hacia dónde apunta el viento y si uno quiere sacarle provecho a ese viento de alguna manera. Si uno está en un lugar frío, por supuesto que no quiere que, además de eso, entre viento al interior. Pues. Pero si el lugar está muy caluroso, conviene que entre viento para que baje la temperatura. ¿Ya? Entonces, finalmente, tenemos así el comportamiento de los vientos. Los instrumentos que se usan para medir los vientos son dos tipos, el anemómetro y la veleta. El anemómetro se usa para medir la velocidad del viento, y es lo que se ve acá. Tiene unas cubetas, y el aire, cuando apunta el aire por este lado, mueve esta cubeta hacia ese lado, ¿ya? Y este sistema se usa para medir la velocidad, porque dependiendo de cuántas vueltas da por minuto, se puede calcular la velocidad fácilmente. Y la veleta es esto que está acá abajo, es un aparatito que puede girar y que tiene una paleta acá atrás, y esta paleta se alinea en la dirección del viento. Fíjense que la paleta y la flecha se alinean justamente en la dirección hacia donde viene el viento. Entonces, esta flecha apunta no hacia donde va el viento, sino desde donde viene el viento. El viento viene, en este caso, viene desde la derecha y se mueve hacia la izquierda, y esta puntita apunta hacia la derecha, ¿ya? ¿Por qué eso? Por la convención que les dije recién. Cuando se habla de viento norte, significa que el viento viene desde el norte. Y cuando se habla de viento norte, cuando hay viento norte, esta puntita apunta hacia el norte, ¿ya? Entonces, fíjense, tienen que, bueno, eso es más o menos obvio también, pero igual hay que saberlo. La punta de la veleta apunta hacia el lugar desde donde viene el viento, ¿ya? ¿Y qué más? Creo que eso sería lo que tenía que ver por hoy día. Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya, vamos a dejar la clase hasta por acá. No sé si tienen preguntas o alguna otra cosa. Profe, creo que no subió la clase pasada. ¿Qué cosa? No te escuché bien. ¿Qué cosa me dijiste? Que creo que no subió la clase pasada. ¿Sabes lo que pasa? Sí, no. Que resulta que cuando se para la grabación, tengo que unirla. Y el programa que tengo para unir videos
se demora varias horas en hacerlo, así que por eso seguramente lo uní, pero después se me olvidó subirla. Ya, se las voy a subir junto con esta grabación de hoy día, que también voy a tener que unirla porque como se cortó la clase, tengo 2 grabaciones. Eso, entonces la próxima clase vamos a terminar de ver lo del viento y vamos a empezar a ver temperatura y humedad, que es la última parte del curso, y si no me equivoco, la segunda prueba va a ser en la semana del 18 más o menos, y va a incluir todo esto, toda la última materia, que es lo que es viento, temperatura y humedad. Y las presentaciones probablemente las vamos a hacer en marzo. ¿Ya? Después les voy a dar la fecha exacta y todo eso, pero eso es más o menos para que más o menos lo sepan. Eso. Entonces, nos estaríamos viendo la próxima semana, si es que no tienen más preguntas. Ya, profe. Gracias. Que les vaya bien. Nos vemos. Sí, profe. Chao, chao. Nos vemos, profe, que tenga buena tarde. Ya, chao, chao.